El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco y además analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de forma clara que cada uno de nuestros oyentes lo pueden utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentarles como parte de los principios de esta empresa con conciencia social a un invitado especial en conmemoración con el mes del cáncer. Presentamos al licenciado Gino García, nutricionista. Gracias, José Armando. Buenas tardes a nuestros estimados oyentes y gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma, donde esta tarde vamos a desarrollar el tema "Me diagnosticaron cáncer y ahora cómo debo de alimentarme". Y para eso me acompaña el licenciado Gino García. Gino García, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Vilma, gracias Armando. Es para mí un placer el poder estar con ustedes y acompañarlos en esta hermosa tarde y poder hablar un poco sobre el cáncer en este mes dedicado a esta enfermedad. Así es, Gino. Realmente el cáncer de mama cada año, ¿verdad?, nos arrebata a muchas mujeres y muchas también pues son sobrevivientes de esta terrible enfermedad. Ahora bien, podemos comenzar un poco hablando sobre la definición del cáncer como tal. Sabemos que es una enfermedad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. En El Salvador no es ninguna excepción, ¿verdad?, que es una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Sin embargo, es importante destacar que una detección temprana y un tratamiento adecuado nos puede ayudar a poder salvar miles de vidas, así como también es aquí donde incluimos la importancia de una buena alimentación. Ok, mira, de una forma sencilla, un cáncer funciona así. Nosotros tenemos un plano, todos y cada uno de nosotros nacemos con un plano de diseño, el cual día con día ese plano tiene que ejecutarse. Pero el cáncer es cuando parte de ese plano se ejecuta de forma errónea, porque todos los cánceres, la mayoría de los cánceres, son crecimiento o formación de tejido de forma incorrecta o en el lugar inadecuado. Esta es una forma sencilla de poder entender cómo funciona la información y esto es la información. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, un linfoma de Non-Hodgkin en las células B. Este es un diagnóstico real de cáncer, que por cierto es en hombres también, no solo en mujeres. Este diagnóstico lo que te está diciendo, lo que nos está diciendo es que una de las células de nuestro sistema de defensa, o en inglés, o como les conocemos, las natural killer, o los asesinos naturales, está realizando la función errónea. O sea, uno de tus guardaespaldas se volvió Terminator y empezó a asesinarte. ¿Cuál es la situación? Que, como tú decías al inicio, una detección temprana. Tú vienes y te empiezas a sentir con un decaimiento, seas hombre o mujer, y no vas al médico, sino que empiezas a automedicarte vitaminas o inyecciones. Pero es tu propio sistema de defensa el que te está debilitando. Te tarda un año en eso,
y llegas al hospital y todavía el hospital se va a tardar 6 meses en detectarte esa enfermedad que te acabo de decir, porque van a empezar a pensar que es VIH, que es lupus, ¿verdad? Que son diferentes enfermedades que dan la misma señal. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero dejar claro? La mejor forma de prevenir las patologías con cáncer es el autocuido, el conocerse, el darse cuenta que no es normal que me duela mi hígado, que me duela la cabeza, que, por ejemplo, un moretón, estos moretones no me salían antes, este cansancio no lo tenía, pero si nosotros no somos la prioridad del autocuido, ¿verdad?, no vamos a poder detectar oportunamente este tipo de enfermedades. Una pregunta, ¿este tipo de enfermedades puede darle a cualquier edad? Vemos jóvenes, vemos niños, pueden ser estudiantes, pueden ser deportistas, pueden ser empresarios, independientemente de la actividad que desarrolla o la edad o lo que aparenta el cuerpo, puede generarse en una persona. Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad en cualquier etapa de la vida o cualquier edad se puede dar o desencadenar un diagnóstico de cáncer. Ejemplo, la tan famosa, bueno, en El Salvador, la leucemia, que es un cáncer de las células sanguíneas. Este diagnóstico que les acabo de mencionar, de un linfoma en las células B de Non-Hodgkin, ese diagnóstico se lo dieron a mi papá. Y el oncólogo nos decía, es parte de un cáncer autoinmune, el cual el tumor nace con la persona y se puede activar a los 10, a los 5, a los 6 meses, a los 60 años. Y eso es fulminante porque pueden extirpar este tumor, entendamos tumor como exceso de tejido creciendo en un lugar que no tendría que crecer, de una manera sencilla. Lo pueden extirpar, pero eso va a volver a salir años después. Entonces sí, Armando, o sea, definitivamente ahí va entrelazado con la prevención, porque nosotros no tenemos que ser ingenuos. Si nuestra abuela, nuestra bisabuela tuvo diagnosticado algún tipo de cáncer, o nuestras hermanas, o nuestras tías, nosotros tenemos un porcentaje del 25, del 50, del 30 de padecer algún tipo de cáncer. A mí me gusta poner muchos ejemplos propios. Mi papá fue bastante ingenuo. Su mamá fue diagnosticada con cáncer y sobrevivió. Su hermana mayor igual. A él le faltó un poco de autocuido, de poder empezar a investigar si él podía padecer un cáncer. Y es bien interesante el fenómeno, porque ellas tocaron y les tocó, tanto a mi abuelita como a mi tía, cáncer de mama, que para ahora, en 2023, hablar de cáncer de mama es como decir gripe. En los 80 no, en los 70 no. Ahora yo planteo un linfoma de Non-Hodgkin, que es algo muy agresivo, que definitivamente solo teniendo un control, porque a mi papá se lo diagnosticaron con un TAC, un TAC y una resonancia. Estamos hablando de una resonancia costando entre $400 a $600 dependiendo de la zona. Y es donde yo planteo cuánto es el valor que tenemos hacia nosotros mismos para nuestra salud, para poder
abro comillas, y por eso me encanta que una empresa como AIH, Auditores en Negocios, cree estos espacios, ¿verdad? Gracias a Global Coach y PNL, ¿verdad? Para ver que la salud es una inversión. Si usted tiene dinero como para invertir en X producto, en X máquina, en X profesional, ¿por qué no va a tener esa capacidad de ahorro para poder invertir en un examen que a usted le puede alargar la vida? O mejor, darle una calidad de vida. Muy importante lo que nos mencionas, y cabe resaltar de que hoy en día pues a veces nos volvemos bastante amantes de lo superficial y dejamos de lado la importancia de la salud. A veces estamos padeciendo de crisis de migraña y decimos, esto es normal, pero realmente no lo es. A veces venimos atrapados en el día a día, en los problemas de trabajo, en los problemas familiares, y comienzan a aparecer síntomas en nuestro cuerpo. Realmente el cuerpo nos da alertas y nosotros muchas veces lo ignoramos. Ese estado a veces depresivo, esos estados de migraña, esos estados de psoriasis que podamos tener en nuestra piel, son signos, son síntomas de alarma de que algo en nuestro organismo no está bien. Y dejamos de lado y seguimos, pueden pasar los años y hasta que ya nuestro organismo nos da una recaída total, ok, aquí ya ponemos un alto y decimos, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, es importantísimo el hecho de que podamos estar cuidándonos, así como tú mencionas. Fíjate que te pongo también un ejemplo que lo viví en carne propia. Mi padre fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda, que para aquel entonces, de igual forma, si bien es cierto, los tratamientos de cáncer eran un poco desarrollados, pero él se sometió, ¿verdad?, a ese tratamiento, a las quimioterapias, y cómo se hacía énfasis en la importancia de una buena alimentación. Y es aquí donde yo puedo recalcar y te pregunto, ¿qué pasa cuando, ok, tenemos el diagnóstico de cáncer y sentimos que el mundo se nos viene abajo y que nos deprimimos y que nos pasan miles de ideas en nuestra cabeza, pero una de las cosas principales y que tenemos que aprender, pues, a batallar con la enfermedad en el día a día? Entonces yo te pregunto, ¿qué alimentos sugieres que son importantes, que tenemos que incluirlos en esa alimentación? Correcto. Tú tocaste algo principal, Vilma. Es el estrés, es la presión. ¿A qué grado estamos tan enfocados, o en este caso desenfocados de nosotros mismos, que las horas de trabajo, que a veces son 16 horas, 20 horas de trabajo, son prioritarias y no esos signos de alarma que tú mencionabas? Eso es lo primero. Para poder enfrentar un tratamiento oncológico desde el punto de vista nutricional como herramienta, es principal las vías de alimentación. Esto es tal vez un poco ortodoxo, pero fuera de lo ortodoxo, diría yo. Pero es la forma en que yo les puedo decir que da resultado. En los años que tengo yo de experiencia de brindar atención nutricional oncológica, he llegado a la conclusión que un paciente oncológico se nutre por 3 vías:
La biológica, que son sus alimentos, la psicológica y la espiritual. Porque usted puede comprar todos los suplementos que se le dicen o se le indican o usted lee, pero de nada sirve que usted los consuma si usted está pendiente de los problemas que están alrededor de su familia, o muchas veces ni siquiera dentro de su familia, sino que del vecino. Porque usted quizás es líder y a usted le llegan a pedir ayuda. Y después la parte espiritual. Y lo voy a decir con mucho respeto. ¿Quién llena su parte espiritual? El dinero. Las inversiones. Como bien decía Vilma, la parte material. Aquel negocio que le va a dejar dividendos. ¿Eso es lo que le llena a usted la espiritualidad? ¿O es su familia? Hermanos, tíos, abuelitos, no sé, cada uno. Pero eso es lo principal. Y ahora bien, para contestar tu pregunta, ¿cómo tenemos que comer frente a una realidad oncológica? Primero, veamos qué estamos comiendo. En la actualidad, en cualquier parte del mundo, estamos bombardeados por alimentos altamente procesados. Okay. Y aquí va amarrado un poco con el día a día del programa y lo que AIH Auditores en Negocios Consultantes ve, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué es lo que estoy comiendo en ese bocadillo, en ese almuerzo? ¿Ese alimento lo están haciendo con harinas altamente procesadas? ¿Cuántas veces a la semana yo me como un pan integral, pero de harina integral? ¿Cuántas veces yo como quesos procesados, pero procesados de una forma bastante natural y no tan industrial? ¿Cuántas veces a la semana yo tomo jugo de naranja, pero de una naranja, no de un recipiente? No estoy diciendo que usted no debería de consumir ese tipo de alimentos. Estoy hablando de cuántas veces a la semana o al año usted lo consume. Definitivamente la primera recomendación es eliminar todo alimento procesado o altamente procesado de su alimentación diaria. Eso es por la parte biológica. Estamos hablando de que usted ya no va a comer, si nos escucha en Europa, aquella piña enlatada. ¿Usted quiere comer piña? Pues entonces si puede viajar a alguna parte donde puede consumir la piña natural, entonces comerá piña, si no, no. Usted quiere tomar café, pero va a buscar un café de altura, de exportación, ¿verdad? Carne, va a tratar de buscar carne de alguna granja de su área, donde usted sepa que al animal se ha sacrificado de una forma lo más orgánica posible y usted la va a poder consumir. Esa manera general. La otra parte, hablaba de tres formas de ingresar alimento. La parte psicológica. Usted va a dejar de rodearse de gente negativa. Gente que vaya a llegar y a decir, Gino, ¿por qué te diagnosticaron esto? Yo te decía que dejaras de fumar, ya ves, que porque esto es así, esto es un castigo que el universo te está dando porque has sido un mal hombre, no, esa gente fuera. Es lo mismo con la alimentación o los alimentos altamente procesados, van fuera. Y ahora viene la parte espiritual. Va a dedicar usted tiempo para dar gracias al universo, no digo a Dios, pero al universo, a la vida, a su trabajo, para comer ese alimento, esa sopa de pollo, esa ensalada, esos alimentos como las fresas, como los arándanos, que usted le han indicado comer. Pero usted se va a dar ese tiempo, aunque sea en su oficina, para comer y poderle decir
a su asistente, voy a comer, es parte de mi tratamiento, voy a tomar mis 20 minutos para comer, porque eso es importante, esa es la base. Esa es la base. Puntualmente, alimentos que tenemos que comer. Las carnes rojas hay que irlas disminuyendo progresivamente si es que las consumimos, hasta dejarlas de consumir. Pero vamos a aumentar carnes blancas, carne de pollo, carne de cerdo, que todo lomo, y que tienen que ser carnes magras. ¿Qué quiere decir magro? Bajo en grasa. Preparaciones que sean no tan agresivas son sopas, potajes, vegetales, muchos vegetales verdes. Comer crudo ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que reprogramar, porque el cáncer es una enfermedad de nuestra base, que son las células. Entonces nosotros con la alimentación vamos a tratar de hacer un reset del funcionamiento, porque como les explicaba al principio, de una forma sencilla, el cáncer es una equivocación del sistema en la elaboración de. Entonces con los alimentos vamos a tratar de rebobinar la función. No se va a lograr al 100%, pero por lo menos vamos a tratar de dar la mejor calidad de vida para que el tratamiento químico, bioquímico, médico dé el mejor resultado. Porque si estamos hablando de que usted va a recibir una cirugía y posterior un tratamiento con radiación, ¿verdad? Usted necesita recuperar todo ese tejido, porque van a haber rompimientos de tejido, le van a seccionar parte de su cuerpo y inmediatamente, y con inmediato me refiero a una semana después, usted va a empezar a recibir, en un ejemplo tanto de los tratamientos, radiación, donde van a destruir las células, sean buenas o malas. Entonces, ¿qué nutriente tiene que comer usted más? La proteína. Pero como quitamos las carnes rojas, ¿y por qué las quitamos? Porque las carnes rojas son constructoras. Todas las proteínas son constructoras. Pero por ser constructoras son material. Y si hay material, el tumor o el cáncer va a tener material para trabajar. Entonces, dentro de la nutrición, usted lo que hace es que le cambie el suministro. Le va a quitar el suministro de la mejor calidad para darle suministros de menor calidad para que pierda un poco tiempo el cáncer en la logística. Bueno, yo necesito primera calidad, porque el cáncer, yo juego un poco así con los pacientes y veo para que ellos lo logren dominar. Y le digo, es un poco narcisista el cáncer, porque el cáncer le gusta todo de primera calidad, como buen empresario. ¿No? Le gusta buena calidad al menor costo para el mejor resultado. Entonces viene usted con la nutrición y les cambia la ruta, les cambia el código, les cambia la presentación. Y como son células atrofiadas, les cuesta reconocer. Entonces de una manera indirecta empieza a desnutrir el cáncer. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos con carnes rojas, porque la carne roja se absorbe más rápido y recupera el tejido más rápido. Pero eso puede ser el tejido que esté el bueno y el tejido también del cáncer. Pero si usted da, por ejemplo, mezclas de leguminosas, la más común aquí en El Salvador, frijoles o lentejas o porotos con arroz y aceite. Nosotros aquí le llamamos casamiento, en Costa Rica se le llama mano piedra, ¿verdad?
por otros continentes le llaman moros y cristianos. Esa es una forma de poder conseguir proteínas de origen vegetal. Por lo tanto, respondiendo siempre la pregunta, mezclas de alimentaciones, fuentes de proteína vegetal, se nos haciendo el foco a una especie de alimentación vegetariana. Hay otra situación que hay que entender. Un paciente oncológico va a empezar con un trastorno de conducta alimentaria, anorexia. Primero, la parte psicológica. Eso es lo importante, por eso les decía al principio, la parte biológica del alimento, la parte psicológica y la parte espiritual. La parte biológica y la parte espiritual es trascendental para que la biológica funcione. Y por eso les decía, alejemos a todas las malas vibras y a todos los negativos, porque de por sí es difícil sentir el dolor biológico, postoperatorio o preoperatorio con el tumor, como para estar escuchando a otras personas que lo cargan a uno como energía negativa. Para un paciente oncológico llega a un nivel que, aunque sea la sopa que prepara la esposa o prepara la hija o prepara la mamá, un caldito de sopa que puede ser 4 onzas de caldo de sopa, puede ser toda una lucha. Porque dependiendo de qué esté atacando el cáncer, así van a ser las ganas de poder comer. Entonces, es muy trascendental el poder tener este equilibrio de los alimentos o del ambiente. Ya vamos a hablar de estos alimentos antioxidantes que están muy de moda, pero lo dejo en la mesa. De nada va a servir tener el mejor suplemento, tener los mejores alimentos, si no se prepara el ambiente para que este paciente los consuma de una forma adecuada. Ahí también puedo recalcar bastante de que nosotros los seres humanos tenemos esa mala costumbre de la automedicación. Muchas veces no estamos necesitando un suplemento vitamínico, pero porque lo vimos en internet o porque nos vinieron a decir que tiene las 1000 maravillas para nuestro organismo, lo consumimos. Y a veces, muchas veces pueden ser productos adulterados, productos que no han cumplido con las diferentes pruebas de calidad, y a veces estos productos pueden también agravar el proceso del cáncer o también el hecho, ¿verdad?, de que de los diferentes alimentos que podamos adquirir en el supermercado, no le ponemos mayor atención a las etiquetas de información nutricional que nos puedan decir. En esas etiquetas hay mucha información importante que nosotros la dejamos de lado. Ahora bien, hay algo que me queda un poco la duda. Por ejemplo, me gustaría saber, Gino, en el caso de las frutas, sabemos que hay muchas frutas que tienen un alto porcentaje de azúcares, ¿verdad? Entonces, que también puede ser una contraindicación, ¿verdad?, para la alimentación. Y me gustaría saber, ¿qué frutas recomiendas el poder consumir cuando tenemos un diagnóstico de cáncer? Y también si recomiendas el poder consumir mariscos. Ok, interesante tu planteamiento, Vilma. Es de retomar la educación tanto del acompañante, porque siempre un paciente oncológico necesita de un acompañante, llámese esposa, hijos, mamá, ¿verdad?, o enfermera. Básicamente es necesario, pero hay que educarlo y es necesario la asistencia de un profesional, llámese nutricionista, nutriólogo
médico internista, médico oncológico. Y si usted quiere educarse de forma autodidacta, buscar siempre estudios científicos, de entidades científicas, y poder escuchar espacios como este que brinda Global Coach y PNL para poder educarse con profesionales. Ahora bien, el azúcar nosotros la podemos conseguir de diferente manera. La fructosa, de las frutas, la glucosa. Sinceramente, como recordemos que la mayoría de los cánceres son tejidos y las células se nutren por tejido, las células se nutren por glucosa, es prácticamente el alimento del cáncer, la glucosa. Entonces ahí viene la idea. De nada sirve que usted no coma uvas, no coma piña y cualquier tipo de azúcar agregada si usted no toma en cuenta cuáles son los azúcares. Usted viene y elimina ese tipo de azúcar, pero empieza a consumir sustitutos de azúcar. El aspartame, por ejemplo, y algún tipo de marcas que son pulverizadas que usted va a endulzar el alimento. Porque usted, si tiene la costumbre de tomar o consumir todo dulce, va a buscar sustitutos, pero va a consumir las mismas cantidades. Si usted le colocaba azúcar al café, 3 cucharadas, y no está orientada o orientado, usted le va a colocar 3 cucharadas de este sustituto de azúcar al café, cuando las concentraciones del edulcorante son menores. Por lo tanto, las cantidades son menores. Aunque dentro de los tratamientos, como yo lo hago, yo erradico totalmente cualquier tipo de azúcar, porque al final este tipo de edulcorantes son más fáciles de absorber y por lo tanto alimentamos a estas células cancerígenas. Y es ahí donde me llama mucho la atención el hecho de que encontramos en el supermercado muchos productos que son altamente procesados y que nos los venden con la idea de que son dietéticos, que nos van a poder ayudar con un mejor suplemento nutricional, ¿verdad? Tal es el caso, ¿verdad? Que tenemos edulcorantes famosos que contienen como principios activos el aspartame, el acesulfamo, y entonces, mucha gente que padece de diabetes, mucha gente que está padeciendo procesos de cáncer, opta por poder comprar estos productos sin saber que al final prácticamente está consumiendo lo mismo, lo único que con otro nombre. Gino, escuchamos que los costos para tratamientos de cáncer son altos. Eso tanto tratamientos médicos como de productos. Estos tratamientos de proteínas, ¿qué tan costosos son para el bolsillo de las personas que están en esta situación? ¿Cómo nos pudieses orientar? Armando, definitivamente has tocado algo muy importante, el costo. ¿Cuánto vamos a invertir? Al principio lo veíamos cuando veíamos el ejemplo que le decía de mi papá y el examen con el cual le diagnosticaron. Hablábamos de cantidades entre 400, 800 dólares. Ahora bien, hablando en específico de nutrición, solo de alimentación, un módulo de proteína puede andar costando, dependiendo la marca,
entre 40, 50 hasta 60 dólares. Y dependiendo de la presentación, así van a ser las dosis. Hay sobres de partes específicas de proteínas, como por ejemplo aminoácidos hidrolizados, que un sobre cuesta 15 dólares. Y son por lo menos 4 o 5 por día, más o menos da un costo. Esto es solo de suplemento. Una lata de un módulo de proteína hidrolizada, que es complemento de la alimentación, puede andar entre 40 a 50 dólares, dependiendo si lo compramos en un supermercado o en una farmacia. ¿Verdad? Más que la alimentación tiene que ser alta en proteínas, por lo tanto, hay que comprar leguminosas, frijoles, alberjas, garbanzos, aceite de oliva, carne y carnes magras, lomos enteros de cerdo, pechugas de cerdo. Entonces, que andamos alrededor, el pollo anda a 5.50, 6 dólares la libra. Las leguminosas generalmente están solo en los supermercados, ¿verdad? O en las tiendas de gran cadena. Entonces andan alrededor de 3 dólares la libra. La verdad es que los costos son bastante altos. Para darte una respuesta general, estamos hablando por lo menos, siendo bastante económico, 250, 300 dólares mensuales, siendo bastante onerosos y buscando un profesional que se adecue a los tratamientos. Y si a esto le sumamos que queremos buscar diferentes alternativas para dejarle una mejor calidad de vida a nuestro familiar, estamos hablando de, por ejemplo, invertir en tratamientos bastante adelantados, como lo son enzimas, como lo son también los lisados, que por ejemplo un lisado anda alrededor de 32 dólares, y en un tratamiento de lisados que son muy buenos en mi experiencia, se ocupan 2 o 3 lisados. Entonces solo ahí hablamos, digamos, 30, 3, 6, 9 son 120 dólares. Habría que aumentarle esa otra cantidad para poder dar una calidad de vida bastante adecuada a nuestro familiar, dependiendo de la situación. Y esto, Armando y Vilma, va a depender muchísimo de qué etapa estamos. Si es una etapa temprana, si es una postoperatoria, preoperatoria, si ya es una etapa de metástasis, ¿verdad? Son situaciones bastante rápidas, por eso iniciado y les decía, usted como persona está ahorrando para una situación así, porque una enfermedad oncológica aparece del día a la noche. ¿Tiene usted guardado como para un TAC de 500 dólares y 300 dólares para empezar su alimentación? Ojo que no hemos hablado de ir al nutricionista, de ir al oncólogo, de ir al psicólogo. Solo estamos hablando meramente de una alimentación y de un posible examen. Entonces, la recomendación es autocuido y tener un plan financiero para poder solventar una situación oncológica. Muchas gracias, Gino. Realmente es un tema bastante extenso. Creo que podemos pasar hablando muchas horas acerca del tema. Agradecemos tu tiempo y tu disposición. Y para ir finalizando, me gustaría saber cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales para que puedan contactarte. Gracias. Me pueden encontrar como Centro de Nutrición Inteligente. Así estamos en las redes sociales, en Facebook,
En Instagram también nos podemos encontrar por ahí. Pueden agendar sus citas o cualquier tipo de consulta que ustedes tengan. Con gusto les podemos acompañar, orientar para mejorar su calidad de vida y tener una vida saludable. Muchísimas gracias, Armando, Vilma, a Global Coach y PNL, y también a AIH, auditores y consultores en negocios, ¿verdad?, y financieros. Es para mí un placer y espero que no sea la última vez. Muchas gracias, Gino, y muchas gracias a nuestros oyentes que nos acompañaron esta tarde. Nos vemos en una próxima edición de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.